Nubes. Sí, sí. Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar que el consumo sea excesivo sin sacrificar el bienestar de la gente, ¿verdad? El aire acondicionado, la heladera, el ventilador, no sé, la ducha eléctrica. Estamos en línea con el jefe operativo de la ANDE, ingeniero Richard Rojas. ¿Cómo te va, Richard? Gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los compañeros ahí en estudio, para tu gran audiencia, estamos a la orden. Vos gritaste también ayer la 47, Inge. Sí, con todo el alma. Está bien, está bien. Ingeniero, estábamos hablando hoy temprano ya este tema del calor que avanza. Hoy amanecimos con 25 Sí, grados de temperatura. Aire acondicionado, ventilador, ducha eléctrica, heladera, más equipo de refrigeración en la casa. La factura de la ANDE se infla. ¿Qué recomendaciones se podría dar a los usuarios para que sin renunciar al bienestar pueda tener más cuidado y así evitar que la factura de la ANDE nos reviente cada fin de mes? bueno, es una muy buena consulta, siempre yo trato de dar una respuesta, digamos, ubicándome en donde mismo yo estoy como un funcionario de la ANDE. Lógicamente la idea de la institución es el bienestar, la continuidad y la venta de energía, lógicamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, siempre el uso racional en este caso es muy importante, tener una cultura en cuanto a consumo que, lógicamente, en el verano, de por sí, algunos electrodomésticos, como por ejemplo la heladera, el freezer o cosas así, lógicamente tiene un pequeño aumento en su consumo, ¿verdad? Porque el termostato muchas veces por la alta temperatura, lógicamente corta menos, trabaja más, el aire que muchas veces también se utiliza mucho más, y es muy bueno la acotación y el punto que están mencionando sin dejar, digamos, el bienestar de la gente. Entonces, el uso racional siempre tratamos de que ese sea el camino para que la gente no tenga no digo no alguna sorpresa, sino algún imprevisto en cuanto al aumento que normalmente ocurre en esta época de alta temperatura, Ujú. que lógicamente el aire, y más todavía cuando los chicos salgan de la escuela en épocas de vacaciones, donde prácticamente el aire, muchas veces están trabajando prácticamente todo el día y noche, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta esos consumos, que a fin de mes muchas veces es una pequeña sorpresa si uno no tiene o no dimensiona el aumento de consumo en la casa mismo que uno tiene, ¿verdad? Por eso es muy importante de hacer una distribución o un uso racional en la casa que así como vos estás mencionando, para no tener esa sorpresa sin ¿verdad? Ahora, el tema del aire acondicionado, justamente, ingeniero, hay veces que la gente dice demasiado calor, hace, vamos a bajar a 16. eh, y creo yo personalmente que eso es un error porque 16 es la temperatura que tiene que alcanzar en el ambiente interior para que el motor del aire pare, por ejemplo. ¿Cuál Sí. es la temperatura o el grado que deberíamos ver en la pantalla del aire? ¿Cuál es lo recomendado? Mira, siempre a través de varios estudios siempre se ha mencionado que a 26 grados, lógicamente sería una temperatura ya muy agradable, donde el, el, el equipo acondicionador lógicamente tiene también la posibilidad de ir portando y manteniendo esa temperatura, que es reitero, una temperatura ya muy agradable a esa a ese nivel, pero lógicamente depende ya de cada uno. Hay gente que de repente va a querer sentir el aire a menos grados, cosas así, pero como está mencionando, es así mismo, si uno tiene o mantiene a un grado menor, lógicamente que va a tener que refrigerar más para poder Mm. mantener esa temperatura,
menor a eso que vos estás mencionando, ¿verdad? Yo hago nomás una ecuación muy simple, ingeniero. Si afuera tenés 40, 42 grados y adentro de tu casa tenés 25, creo que ya es un gran alivio ya para el calor. Y así, de hecho que hasta por las noches mismo, ¿verdad? Hay Ujú. gente que tenemos amigos que, que, que tienen una costumbre, siempre hablamos nosotros inclusive dentro de la institución, que hay gente que tiene la costumbre de poner a un pero el aire y continúa con esa temperatura, ¿verdad? Son ya, digamos, depende ya de cada uno, la costumbre que uno tiene. Claro, algunos se Sí, ponen y se puede un- poner a una temperatura menor, pero a una cierta hora de repente se pone ya a 24 25 grados, más bien para mantener ese ambiente agradable para la noche y madrugada, ¿verdad? ¿Es cierto esto de que abrir y cerrar la heladera todo el tiempo hace que el motor trabaje más también, ingeniero? Sí, totalmente, totalmente. Pues él también como el aire tiene ya una temperatura preestablecida o de repente tiene para regular que él esté manteniendo internamente, o sea, dentro de la heladera. Y al abrir constantemente, cada rato, eso lógicamente él necesita más, digamos, más refrigeración también para poder mantener esa temperatura adentro, ¿verdad? Por eso Mm. también es cierto lo que está mencionando. Sí, sí. Es tremendo. Ahora, ingeniero, ¿ya se ha visto, o sea, se está teniendo ya medición de picos de mayor consumo diario desde la ANDE? Hasta ahora no se ha sobrepasado los niveles, digamos, de pico ya a esta, inclusive del último, que se tuvo allá por enero, febrero, pero teniendo en cuenta ya las altas temperaturas que prácticamente ya son similares o igual a lo que normalmente se tiene en el verano, ya se está viendo ya, por ejemplo, las cargas de los alimentadores, inclusive algunos transformadores ya que en hora pico podamos tener algún tipo de reclamo o que opere el fusible, que ya automáticamente nosotros estamos ya verificando esos lugares para poder evitar ya que se pueda tener algún tipo de reclamo posterior a esos días, ¿verdad? Pero sí, prácticamente en Android ya estamos ya en época de consumo elevado por las altas temperaturas. Reitero, ya prácticamente eh, temperaturas similares o iguales ya lo que va a tener el verano próximo ahora. Ingeniero, ahora también, y saludándote ante todo, buen día, sobre Bien. esos mantenimientos preventivos de las instalaciones domiciliarias, ¿es recomendable cargar todo el consumo sobre una misma línea? Y más si estamos hablando de monofásico o si vamos al trifásico, se debería de seccionar, por decir, las distintas líneas de electrodomésticos, qué sé yo, una exclusiva para acondicionadores de aire, otros para duchas, otra para las cocinas u hornallas eléctricas. Eso es complejo de tener dentro de una instalación domiciliaria, ingeniero. Sí, así mismo, un saludo especial para nosotros. Yo creo que habrás visitado también anoche la 47. Claro, Felicitaciones por eso. totalmente, totalmente, ingeniero. Bueno, bueno, respondiendo a tu consulta, es así mismo como estás escribiendo eso. Son electrodomésticos que es necesario que tengan circuitos independientes, tanto el aire acondicionado, la ducha, digamos, el horno o cosas así de un consumo superior. Es necesario que se tenga, digamos, un circuito independiente. Es un error que se pueda estar sobrecargando un circuito con varios electrodomésticos y más todavía de ese tipo de consumo, donde pueda sobrepasar la capacidad de seccionamiento de, por ejemplo, de los conductores. Entonces es un error también eso, un error e inclusive peligroso. Entonces eso también produce pérdidas que lógicamente también se ve, digamos, reflejado en el consumo o en la factura de cada fin de mes también, ¿verdad? Son errores que se puede evitar, y lógicamente el tema del riesgo o que implica sobrecargar un circuito que siempre hablamos. Yo sé que vos tenés también una experiencia familiar también en ese Ujú. tema de actividades.
Entonces, por eso también te digo que es también muy peligroso estar sobrecargando un circuito. Y lo que siempre digo, esa cultura de mantenimiento, la parte eléctrica, que muy pocas personas tienen, porque yo sé que en época de fin de año, la mayoría de la gente trata de dar una pinturita a la casa, de mejorar algunas cositas, siempre y cuando lógicamente se pueda, pero el tema de un mantenimiento de la parte eléctrica, muy pocas personas prevé o puedan estar enfocando a ese tipo de trabajo, porque y es muy importante de ver, por ejemplo, de los empalmes dentro de la casa, los enchufes, las tomas, todo eso, de hacer un pequeño mantenimiento, obviamente puede evitar algún tipo de accidente posterior, porque entramos, reitero, en época donde tenemos más consumo, que puede sobrecargar esos empalmes que estamos mencionando, que a raíz de eso puede haber un peligro tremendo en los domicilios, ¿verdad? Ahora también, ingeniero, de una instalación eléctrica, si pudiéramos establecer una línea de tiempo de utilidad o periodo de validez de los conductores, de los cables, ¿cuánto es? ¿O eso también está supeditado al nivel de carga y uso de nuestro sistema domiciliario? Es decir, ¿con qué cantidad de años uno tendría que cambiar su cableado? Mira, depende mucho, como cualquier material, primeramente por la calidad, lógicamente, y después, como a lo que vos estás mencionando, el porcentaje de carga que está asumiendo dependiendo de la sección del conductor, ¿verdad? Depende mucho de eso, pero lógicamente es muy importante de verificar justamente eso, porque si el conductor está sometido o absorbe mucha carga, está sobrepasado a su nivel nominal, lógicamente un simple tocar el conductor se puede notar, digamos, que está totalmente resecado, que está totalmente ya prácticamente peligroso ya. Entonces son casos que se puede verificar para poder evitar algún tipo de accidente, así como te estuve comentando. Pero en condiciones normales yo creo que viene unas condiciones técnicas de cambiar pasando los 5 años para adelante, siempre y cuando se tenga, digamos, en condiciones ideales. Pero reitero, depende muchísimo y es prácticamente depende exclusivamente del nivel de sobrecarga que se le esté sometiendo al conductor al nivel de fricción que se tenga, ¿verdad? Bueno, ingeniero, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos y ojalá a tener en cuenta estas recomendaciones, porque este tema de las llaves separadas, en esto que preguntaste, es muy cierto. Yo suelo ir a algunas casas donde dice, espera que me voy a bañar primero antes de que ponga el horno, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque si no se sobrecalienta la línea y se baja la llave. Inge, te agradecemos mucho por tu tiempo, un abrazo. Por favor, agradecido yo por este tiempo, por esta oportunidad y saludo especialmente a usted y a la gran audiencia. Ingeniero Richard Rojas, jefe operativo de la ANDE 11 en punto. Hacemos